Do you feel the vibes? Veracruz me llena de orgullo. Veracruz, Gobierno del Estado. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos los que están viendo este video. Eh, para nosotros es un placer poder estar en esta transmisión, poder hacer esta serie de videos que se van a hacer, que forman parte de la serie de capacitaciones que estamos dando desde la Dirección General de Vinculación Social por medio del Departamento de Educación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente. Es un placer poder compartir con ustedes estos videos. Esperamos que sean de gran utilidad para poder divulgar un poco el tema de la educación ambiental. Yo soy Gonzalo Ortega Pineda y soy el director general de Vinculación Social de la Secretaría de Medio Ambiente. En este momento o en esta sesión hablaremos un poco de la educación ambiental y la importancia y las implicaciones que tiene esta disciplina o esta materia en el cuidado del medio ambiente. Bueno, el contenido que vamos a ver a lo largo de esta presentación, empezaremos primero para poder determinar el concepto de ecología, los problemas de los residuos sólidos urbanos, el agua, la deforestación, el sistema educativo, ¿qué entenderíamos por sistema educativo? El concepto y la palabra de educación, la educación ambiental, los elementos que incluirían a la educación ambiental, cuáles serían las metas de la propia educación ambiental. Posteriormente, también tendremos los objetivos del desarrollo sostenible, el Plan Veracruzano de Desarrollo, el ECOSBEBER, oportunidades en la educación ambiental, el enfoque sistémico, una visión interdisciplinaria y los retos de la educación, y estaríamos terminando con la participación social. Bueno, para poder iniciar este tema de educación ambiental es importante que digamos, bueno, ¿qué es la ecología? La ecología es la ciencia que estudia la estructura y función de la naturaleza y las relaciones entre los organismos y su medio ambiente. Ese es un tema muy importante que tenemos que entender. Cómo nosotros, como seres humanos y como organismos que vivimos en en el planeta Tierra, nos estamos relacionando y estamos interactuando con los diferentes ecosistemas y con los diferentes seres vivos que existen en el planeta, y eso lo tendremos que entender como un proceso ecológico. Gracias. Para esto, estas interacciones desde la ecología, por un lado tendremos a los seres vivos y por otro lado tenemos a los hábitats donde viven o vivimos todos los seres vivos. Esto lo podemos determinar en los factores abióticos y los factores bióticos. Todos los factores abióticos van a ser las condiciones ambientales como el clima, la geología, la parte física de... Los factores bióticos serían las condiciones de las relaciones que establecen con los seres vivos unos con otros. Todo esto, si lo juntamos, van a ser cómo nos estamos relacionando todos los seres vivos y cómo todos tenemos un papel muy importante dentro de nuestro planeta. Hablando de este tipo de relaciones que tenemos actualmente, bueno, los seres humanos estamos causando una serie de problemas muy serios a nuestro medio ambiente, a los diferentes ecosistemas. Por dar un ejemplo, México está generando alrededor de 44 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año. Es un mundo de basura, un mundo de residuos. Por desgracia, todavía podemos ver imágenes como las que están en la diapositiva de estos sitios de disposición final que no cumplen con la normatividad, pero también es importante considerar que esto de dónde surge y cómo es que llegamos a estas imágenes. En el estado de Veracruz, estamos hablando que estamos generando poco más de 6,000 toneladas diarias. Estos son con los datos que tenemos del INEGI hasta el 2015. Habría que esperar los próximos censos para poder actualizarlo, pero son más de 6,000 toneladas diarias de basura que estamos generando en el estado de Veracruz. Es un problema muy serio. ¿Y de dónde vienen todos estos residuos? Estos residuos no aparecen de la nada. Bueno, vienen de nuestras casas, vienen de la industria, vienen del sector agrícola, vienen ahorita en el tema que estamos pasando por pandemia del COVID, bueno, también vienen de estos residuos hospitalarios y les tenemos que dar el tratamiento adecuado. Es un tema muy importante que tenemos que considerar
de estos residuos, dónde los estamos generando, y es ahí donde radica la importancia de la educación ambiental para poder ir generando esa conciencia en las personas y buscar la disminución de todos estos residuos que tienen que ver con la forma en que estamos consumiendo. Otro de los grandes problemas que tenemos actualmente es el tema de los problemas del agua o de la contaminación del agua. Por un lado, podemos tener dos contrastes. El primero puede ser, por un lado, tenemos problemas de sequía, lugares que no llueve, que no tienen disponibilidad o acceso al agua para poder trabajar o para poder realizar la producción agrícola que se requiere. Y por otro lado, tenemos grandes inundaciones. Estas grandes inundaciones también tienen que ver con los problemas de deforestación que hay, las grandes escorrentías que se están generando en las diferentes partes del estado o en las diferentes partes del país, desde las partes altas, cómo empieza a llover y no hay nada que esté absorbiendo toda esa cantidad de agua. Entonces, por un lado tenemos este contraste y la imagen de abajo que tiene que ver con la calidad del agua y la disponibilidad que tenemos para el consumo humano, que se enfoca en la contaminación. Derivado del problema anterior de la generación de residuos, muchos de estos residuos van a dar a los mantos acuíferos, lo que hace imposible que esa agua pueda ser para consumo humano y la podamos utilizar. Por lo tanto, estaríamos contaminándola. Otro de los grandes problemas que tenemos y que van muy de la mano con los problemas de ecosistemas y mantenimiento y mantener una biodiversidad sana, tiene que ver con la deforestación. Aquí pongo este ejemplo que se ve en la diapositiva, en el cual podemos ver cómo lo verde, los puntitos verdes o los fragmentos verde oscuro o verde bandera que se ven es lo que tenemos de bosque. Ojo, estos datos son del INEGI, de igual forma de los datos del 2015. Estos datos se están actualizando y estaremos hablando que de ese 5.2% que queda actualmente de bosques, que es los manchones que están en verde oscuro, nos estaríamos quedando alrededor todavía del 4%. Estamos teniendo un problema muy serio en cuanto a la deforestación. En el tema de las selvas, pueden ver que son los puntos morados, los fragmentos de selva también están disminuyendo cada vez más. Y hacemos ese contraste con la parte gris y la parte blanca. La parte gris, que son lo que corresponde a los pastizales, y la parte blanca que corresponde a la frontera también agrícola. Estas fronteras le han ido ganando terreno a la parte forestal, y aquí es un dato importante que Veracruz, su vocación es preferentemente forestal. Bien, tenemos que trabajar con sistemas forestales, con sistemas agroforestales, con unos sistemas de producción de desarrollo forestal sustentable para poder ir revertiendo, revertiendo estos problemas que tenemos de la falta de los bosques, porque si no hay bosques, pues bueno, no hay estos grandes captadores de agua y posteriormente tendremos problemas de sequía, tenemos problemas de inundación. Estos son unos de los grandes problemas que tenemos también y que tenemos que ir trabajándolo desde un proceso de educación ambiental. Ya para poder ir entrando en tema, quisiera hablar, bueno, ¿qué es lo que podemos entender como el sistema educativo? Porque para poder hablar de educación ambiental tenemos que trabajar también desde el sistema educativo que contamos, y esto lo podemos entender como una estructura conformada por un conjunto de instituciones y organismos públicos y privados que prestan los diversos servicios escolares. Aquí serían todas las escuelas, serían todas las instituciones que están en el sistema educativo de manera formal, pero también es importante considerar que tenemos la educación no formal, la educación que puede ser la educación informal, pero todo eso engloba el sistema educativo, tanto la parte pública como la parte privada, y es ahí donde tenemos que hacer transversal el tema de la educación ambiental, no verlo como una materia aislada, no verlo como un elemento que solamente le corresponde trabajar a los ecologistas, sino que esto es una materia, es una disciplina que tenemos que entenderla todos los que estamos viviendo en este planeta. Bajo este contexto de este sistema es importante entender la importancia que tiene la educación para poder cambiar conciencias. Entendemos a la educación
como ese proceso que va a contribuir a una construcción del conocimiento, a desarrollar una conciencia crítica. Y para poder desarrollar esa conciencia crítica de entender en dónde estamos parados, quiénes somos, hacia dónde vamos, debemos de entenderlo también para poder desarrollar una capacidad intelectual, una moral y ética y sobre todo hábitos y costumbres. Estos hábitos y costumbres que tenemos que ir fomentando de cuidado del medio ambiente. Estos hábitos que pueden ser tan simples, tan sencillos como al momento de ir a una tienda y determinar, me voy a comprar, ¿qué me compro? Me compro un producto que venga con un empaque que no sea biodegradable, con un empaque que no se pueda reciclar, o busco estos tipos de productos que vengan con empaques biodegradables, que vengan con empaques reciclables, y esto al final me va a llevar a mi hogar y poder determinar, bueno, yo sí voy a separar mis residuos sólidos desde el núcleo, desde el origen, que son los hogares. Esos son los puntos principales donde estamos generando todos estos problemas de basura. Estos hábitos y costumbres los podemos ir enseñando y los podemos transmitir con el ejemplo. Si yo desde mi hogar empiezo a separar los residuos sólidos urbanos en residuos orgánicos, residuos inorgánicos, reciclables y no reciclables, y eso lo van a ver desde mi hogar, lo van a ver todos mis compañeros, las personas que vayan a mi casa, pero sobre todo la familia. Entonces ellos van a estar desarrollando esa capacidad para poder determinar y decir lo que es correcto. Y lo que es correcto para el medio ambiente empieza desde las acciones que hago yo desde mi hogar. Y podemos poner, por decir un ejemplo, partiríamos de hacer una correcta separación de mis residuos y posteriormente, bueno, con lo orgánico, ¿qué tratamiento le tengo que dar para que esto no se vuelva un foco de infección y poderlo transformar en composta o lombricomposta desde mi hogar, buscando tal vez instalar o implementar un tipo de huerto urbano? Esto nos va a llevar a la definición de educación ambiental. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, podemos entender el concepto de educación ambiental como el proceso de reconocer valores y clarificar conceptos en el orden de desarrollar destrezas, actitudes necesarias para, y esto lo pongo en negritas y está en negritas ahí, para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, la cultura y su entorno biofísico. Recuerden las primeras láminas que hablábamos del concepto de ecología, esa interrelación, esas interacciones que tenemos con nuestro medio ambiente. Para poder hablar también de educación ambiental es necesario comprender esas relaciones. Por eso es importante que en estos sistemas educativos, tanto en lo formal como en lo no formal, podamos hablar del concepto de ecología, para poder comprender cómo me relaciono y cuál es el concepto cultural que tenemos en esa relación con el medio ambiente, en ese entorno biofísico de cuidado y de respeto, porque es importante entender que el ser humano no es la única especie que habita en el planeta. Si yo respeto los ecosistemas, estoy respetando el hogar de infinidad de especies que viven ahí y que no están nada más por estar ahí, sino que cada uno de nosotros, cada uno de los seres vivos que habitamos este planeta y que habitamos los diferentes ecosistemas, tenemos una razón, hay un motivo por el cual estamos ahí. Y que, bueno, estos cambios de hábitos, estos cambios de cultura, de relación, de no comprender esas interrelaciones que tenemos, nos han llevado a la deforestación y por ende también a la pérdida de biodiversidad que hay en el planeta, y eso está generando un desequilibrio actualmente. Bajo este entendimiento del concepto de educación ambiental, ¿cuáles serían los elementos de la educación? Bueno, tenemos que pensar que la educación ambiental también nos va a ayudar a alcanzar el tan anhelado desarrollo sustentable, que podría ser la igualdad de desarrollo sostenible y sus desigualdades. Hay que luchar contra esas grandes desigualdades que tenemos, en el cual tenemos que considerar, por un lado, la esfera social, la esfera económica y la esfera ambiental. Plantear proyectos que se unifiquen para poder alcanzar el desarrollo sostenible, y con la educación ambiental nos va a ayudar a informar, a comunicar y sobre todo a capacitar a las personas para poder entender y para poder transitar
hacia la sostenibilidad. También los elementos de la educación ambiental y qué es lo que busca, bueno, principalmente buscamos y lo que se pretende es desarrollar conciencia y sensibilización sobre el medio ambiente, y eso lo van a ver a lo largo de la serie de estos videos que estamos desarrollando, en el cual busquemos esa parte de generar conciencia, en el cual debemos de desarrollar todos los hogares, lo tenemos que desarrollar desde todos los hogares, desde los momentos en que estamos tomando diversión, entretenimiento, el ocio, por ejemplo, si voy a un parque a divertirme y estoy generando residuos, pues no los dejo en el lugar al que estoy visitando, me los llevo y los deposito en un lugar correcto. Esto lo podemos transmitir y también enseñar desde las escuelas, desde las comunidades, desde mi colonia, el mantener limpio mi espacio, el barrer mi acera y esos residuos, pues darles el tratamiento adecuado. También la educación ambiental se va a enfocar mucho en desarrollar los valores sociales que protejan el medio ambiente. Sobre todo eso, lo que buscamos con la educación ambiental es proteger el medio ambiente. La meta que buscamos desde la educación ambiental o los educadores ambientales es, en primer lugar, es lograr que la población tenga conciencia del medio ambiente, y eso implica desde mi individualidad entender en dónde estoy parado, qué estoy haciendo, y eso poderlo transmitir a una colectividad que se interese por él y por los problemas conexos que existen en el entorno biofísico. Pero también para poder comprenderlo, el educador ambiental o la meta de la educación ambiental es desarrollar los conocimientos, actitudes, las motivaciones, y buscar desde ese trabajo individual por buscar esa colectividad. Y cuando hablo del trabajo individual, hablo de predicar con el ejemplo. Si queremos cambiar el mundo, una sola persona no lo va a lograr. Pero si yo cambio mi mundo, yo cambio la forma en que me relaciono con el medio ambiente, la forma en que trato a las especies que hay a mi alrededor, estaría yo predicando con el ejemplo, y eso poco a poco se puede volver una bola de nieve que va a ir influyendo en la colectividad. Y si logramos influir en la colectividad como población, entonces ya estaremos en condiciones necesarias para poder solucionar problemas. Un elemento importante que hay que sumarle a la educación ambiental y a los educadores ambientales es, en primer lugar, bueno, tenemos que pensar con pertinencia. ¿Esto qué significa? Hay que tener en cuenta el contexto, los fines y las relaciones ecológicas. Hay que saber en dónde estoy parado, parte del proceso de generar una conciencia. También hay que pensar de manera multidimensional. ¿Esto qué significa? No ser egoísta con las otras disciplinas, al contrario, hay que invitarlas para discutir con ellos y poder entender y comprender los diferentes saberes que existen entre todas las áreas, entre todas las disciplinas, e integrarlos para poder plantear las soluciones más adecuadas a los problemas que hay del medio ambiente. Tenemos que pensar con flexibilidad, hay que tener en cuenta las diferentes perspectivas de los fenómenos, hay que ser flexibles, no podemos ser cuadrados al momento de querer desarrollar una solución, y esto nos va a llevar a pensar en un sentido evolutivo. ¿Qué significa? Entender que la realidad no es fija. La realidad siempre está en constante cambio, que está evolucionando. Por lo tanto, estos diálogos de saberes con las otras disciplinas tienen que ser constantes porque vamos a evolucionar. Nosotros como sociedad evolucionamos y tenemos que hacer que el conocimiento evolucione con ello, pero enfocándolo a la solución de problemas. Entonces es ahí donde se vuelve muy rico que el educador ambiental pueda tener la capacidad de entender desde las áreas de finanzas, la parte biológica, la parte económica, trabajar con ingenieros, con arquitectos, porque desde esas miradas podemos plantear soluciones integrales a los problemas. Y estas soluciones deberán incluir las necesidades y buscar satisfacer las necesidades de todo el colectivo, de toda una comunidad. Esto lo tendremos que pensar
bajo un enfoque sistémico, bajo un enfoque de la teoría general de sistemas, en el cual hay que entender que hay entradas, hay procesos y hay una salida. Podemos comprender o podríamos pensar que una de las entradas podría ser todo lo que viene del medio ambiente, desde la parte social, la parte sociocultural, las diferentes comunidades, las diferentes culturas, y eso me va a llevar a un proceso económico. Entonces, todo esto lo podemos comprender como una entrada de recursos, de energía, de materias, para poder transformarlas y poder hacer ese proceso desde tres diferentes subsistemas, que sería el subsistema ecológico, la parte social y la parte económica. Esto, ahí hay una serie de procesamientos y lo podemos ver en salidas en recursos, energía y materias que van a afectar directamente también al medio ambiente, a la parte natural, a la parte social y a la parte económica. Si los unimos y trabajamos de manera correcta, estaríamos hablando de un desarrollo sustentable. Esto lo tenemos que ver, y lo repito, hay que verlo desde una visión interdisciplinaria. El educador ambiental tiene que buscar esa interdisciplina, tiene que buscar el diálogo de los diferentes saberes. Este enfoque es de especial importancia para comprender y resolver los problemas ambientales. El problema ambiental no lo vamos a poder solucionar con una sola mirada, con una sola disciplina, y si lo queremos resolver solamente con la visión desde la parte biológica, desde la parte ecológica, no vamos a alcanzar esa sustentabilidad. Entonces, es aquí donde se debe de interactuar con las ciencias exactas, las naturales, las sociales, invitar a las tecnologías. Tenemos que trabajar mucho con el desarrollo de tecnologías que sean amigables con el medio ambiente, que haya mejores formas de procesar, de realizar producciones, pero que sean amigables, que tengan esa interacción con el ambiente, pero que no lo estén dañando. Entonces, esto se vuelve un problema complejo, pero creo que se presenta también ante un reto importante que nos puede ayudar a evolucionar y a crecer como sociedad. Todos estos elementos los podemos ver integrados, o que si quisiéramos trabajar desde el sistema educativo. ¿Cómo? Porque en el centro podemos ver a la educación básica, media superior y media superior. Entonces aquí, ¿qué es lo que hay alrededor de este proceso? Bueno, hay metodologías, hay una infraestructura, hay procesos de enseñanza-aprendizaje. Aquí el apoyo de los psicólogos, de los sociólogos, de los pedagogos es muy importante para ver cómo vamos a incluir la educación ambiental y que sea transversal a los diferentes programas educativos. Eso sería un tema muy importante y sería un logro formidable de la educación ambiental para poder que se vean esos resultados en los diferentes materiales didácticos, que hay mucho material didáctico, pero lo tenemos que incluir para que con ese material se enseñe también matemáticas, se enseñe economía, se enseñe física, se enseñe español. Y esto va a implicar directamente en los programas de estudio. Si nosotros trabajamos desde esa forma como educadores ambientales con apoyo de la educación formal, podemos generar grandes cambios ambientales, porque el día de mañana a estas personas que están dentro de este sistema educativo van a ser los tomadores de decisiones. Entonces, si ya estos tomadores de decisiones ya llevan en su mentalidad, ya llevan el chip del desarrollo sostenible, entendiéndolo claramente, y que estas interacciones con el medio ambiente es muy importante que se cuiden y que podamos tener ecosistemas limpios y sanos, vamos a generar ese gran cambio en la parte ambiental, pero también vamos a tener un gran cambio en la sociedad. Y esto, si lo juntamos, vamos a impactar también en los cambios económicos para poder generar nuevos modelos de negocio, nuevos modelos que nos lleven hacia este tan anhelado desarrollo sostenible. Para poder alcanzar esto tenemos una serie de oportunidades que hay que trabajarlas, por supuesto. La educación ambiental nos abre la puerta a una infinidad de oportunidades. Aquí mencionaré solamente algunas. Por ejemplo, hay que reconocer la multidimensionalidad del desarrollo. El educador ambiental debe de entender que para poder alcanzar ese desarrollo tenemos que verlo desde diferentes disciplinas. Entonces también se tiene que apostar por la integridad,
se tiene que apostar para poder enseñar ese desarrollo sostenible, contemplando a la humanidad como el ejemplo principal para poder alcanzarlo. Tenemos que ver al mundo como uno solo, tenemos que dejar de ver al mundo como norte y como sur, tenemos que dejar de ver a mis comunidades como las comunidades del centro, las colonias del centro y las colonias de la periferia. Hay que entender que la comunidad es una sola y que esta gran comunidad está afectando al medio ambiente, pero cuando logremos unirnos desde esa parte social, podemos plantear cómo solucionar los problemas que tenemos en mi colonia, no nos vayamos tan lejos. Pensar los problemas, cómo yo desde mi hogar participo para disminuir los problemas ambientales. Y eso me puede llevar al ejemplo dentro de mi casa y posiblemente mi vecino, algún otro vecino se contagie y a la vuelta de los años ya la colonia trabaja en pro del medio ambiente. Estas oportunidades también nos llevan a grandes retos. Uno de estos retos de la educación ambiental creo que es ver cómo vamos a unir este trabajo, tanto de la educación formal, no formal y esta educación informal, porque tal pareciera que actualmente lo vemos por separado, que no lo estamos uniendo en el proceso de educación ambiental, entendiendo a la educación formal como todo el sistema escolar estructurado, la no formal como las asociaciones fuera del sistema escolar. Por ejemplo, nosotros que queremos llevar educación ambiental estamos bajo un contexto de educación no formal. Entonces, tenemos que apoyarnos para poder llegar también a esta educación formal. Y bueno, la educación informal, que la podremos entender como estos aprendizajes asistémicos, estos aprendizajes que se dan con el ejemplo. Es lo que decía hace unos minutos antes, que si nosotros predicamos con el ejemplo y decimos, en mi casa yo sí separo los residuos en orgánicos e inorgánicos reciclables, y aparte doy tratamiento desde el hogar a estos residuos orgánicos, desarrollando composta o lombricomposta. Los niños, las personas que vivan ahí, cuando estén en el sistema formal, porque tienen que ir a tomar clases, y en las escuelas quieran integrar este sistema de manejo de residuos, para las personas, para los jóvenes, para los maestros, no va a ser extraño, va a ser algo que ya lo vienen trabajando. Entonces ahí la educación ambiental se va a ir insertando de manera más fácil y no va a encontrar tantas barreras. Y si a esto le sumamos de la educación formal, que hay mucho trabajo que se hace desde las diferentes asociaciones, desde los diferentes grupos de la sociedad civil organizada que trabajan a favor del medio ambiente, y sumamos estas estrategias que están haciendo para poder sumar y poder entrar este sistema educativo formal, va a ser mucho más fácil. Pero eso es un reto que tenemos que trabajar y es un reto que vamos a ir sumando y que tenemos que sumar esfuerzos entre todos. Y es aquí cuando me gustaría invitar a todas las personas que están viendo este video a que se sumen y que desde las diferentes trincheras veamos cómo trabajemos en conjunto y unamos estos esfuerzos. Estos esfuerzos deben ser retribuidos y los tenemos que ver reflejados en la sociedad civil. Y es algo que tenemos que trabajar para poder alcanzar esa institucionalización de la sociedad civil. Y cuando hablo de institucionalización de la sociedad civil me refiero a crear los espacios, reglas y mecanismos de participación adecuados. Hay que ver cómo vamos a participar con la sociedad, cómo vamos a crear esos espacios públicos en los cuales se pueda tener este intercambio de conocimientos, este intercambio de saberes entre los diferentes grupos de la sociedad, el gobierno, las empresas privadas, para poder sumar a los diferentes movimientos, las asociaciones, los grupos familiares y todo esto sumarlos en un proceso de economía, de ambiente y de Estado que esté a favor del medio ambiente. Ese es un tema muy importante que tenemos que ir sumando, es un reto también, pero lo tenemos que ir trabajando poco a poco. Y eso es algo que desde la Secretaría del Medio Ambiente, desde el área de educación ambiental, estamos queriendo impulsar y estamos trabajando para poder desarrollar este tema de gobernanza. Hablamos de gobernanza ambiental, pero para poder hablar de gobernanza, digamos que hay que entenderla. Y para poder entenderla hay que
comprender cómo se comporta mi sociedad, cómo se comportan desde las diferentes culturas que haya en las regiones. En el caso de Veracruz es un estado sumamente amplio, tenemos 10 regiones y en cada una de las regiones hay culturas diferentes, hay procesos muy distintos entre unos y otros, pero tenemos que trabajar de conjunto y ver cómo los vamos a ir uniendo estos esfuerzos. Y bueno, entendemos a la gobernanza como la forma de hacer legítimas las acciones políticas mediante la participación plural de los actores clave. Para esto hay que saber y hay que ir reconociendo la diversidad de intereses que ayudan a enfrentar un problema, pero sobre todo que ayudan a buscar una solución. Para poder hablar de gobernanza tenemos que entender que el gobierno serían todas estas instituciones políticas, la gobernabilidad sería la capacidad de los gobiernos para realizar las políticas, en este caso ambientales, y la gobernanza que se centra en el proceso de la toma de decisiones. Esto es algo muy importante que tenemos que considerar. La gobernanza se va a centrar en el proceso de toma de decisiones. Es aquí cuando invitamos a la sociedad civil a que participe en este proceso para poder sumar los esfuerzos. Y las decisiones tendrán que dejar de ser unilaterales y tendrán que ser bilaterales, trilaterales, uniendo a todos los actores clave, porque es importante entender que tenemos diversidad de intereses, pero que nuestro interés común sea el cuidado del medio ambiente. Para esto tenemos que ir trabajando con las diferentes acciones y las instituciones políticas, el sector privado, la parte de la sociedad, la academia. Tenemos que sumar todos estos esfuerzos. La siguiente, por favor. Bajo este contexto, estaríamos planteando un paradigma de gobierno en el cual este paradigma sea en el centro, se dé la cooperación. Esta cooperación que trabaje con los poderes públicos, que trabaje con la sociedad civil y a su vez se tenga una relación con el mercado y el entorno natural. Si nosotros vemos esta relación y vemos cómo los poderes públicos trabajen a favor también de la sociedad civil, trabajen a favor del entorno natural, trabajen a favor del mercado, bajo un esquema de cooperación va a ser mucho más fácil transitar hacia el desarrollo sostenible. Y para poder hablar del desarrollo sostenible, bueno, es importante hablar de los objetivos de la Agenda 2030, los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17. Estos 17 objetivos que tenemos que sumar todos estos esfuerzos para poder alcanzarlos. No podemos estar aislados de las políticas nacionales, internacionales que se están viendo y como pueden ver, la educación ambiental puede ser transversal a cada uno de estos 17 objetivos, porque si queremos acabar con la pobreza, necesitaremos tener ecosistemas limpios y sanos, hambre cero, bueno, tener sistemas de producción amigables con el medio ambiente, educación de calidad, es ahí donde todos estos procesos del sistema educativo lo tenemos que sumar, tenemos que, si queremos alcanzar ecosistemas limpios, también si queremos tener ciudades sostenibles, el tema de la educación ambiental es transversal a cada uno de ellos y cada uno desde nuestra trinchera podemos hacer o podemos estar implementando acciones que nos ayuden a alcanzar cada uno de estos 17 objetivos y al final del día poder buscar el mejorar el medio ambiente en todo el planeta. Bajo estas premisas tenemos una serie de retos también que queremos seguir sumándole a la educación ambiental, que es ver solo el marco multilateral. Tenemos que ver cómo vamos a implementar estas estrategias de educación ambiental en los diferentes niveles de gobierno, en los diferentes niveles educativos, entre los diferentes sectores de la sociedad. Tenemos que no ver o dejar de ver a la educación como algo cerrado. La educación es un proceso abierto que tenemos que juntar y escuchar esa parte multidimensional, el estar abiertos a todas las posibilidades, el estar abiertos a escuchar y debatir los diferentes conceptos. También debemos entender que se requiere del actuar de todos. Otro de los retos de la educación es que no entendamos que requerimos el actuar de todos y sobre todo es pensar cómo le vamos a dar seguimiento a todo lo que estamos trabajando y a todos
procesos que estemos implementando en los diferentes niveles educativos, en el sector privado y en el sector de la sociedad civil organizada. Bajo esta premisa y para poderle dar seguimiento a algo de lo que queremos proponer, bueno, primero es establecer una agenda ambiental. Esta agenda ambiental puede ser local, puede ser tan grande como nosotros la queramos, incluso esta propia agenda puede ser la agenda ambiental de nuestros hogares, en el cual podamos plantear una problematización. A partir de ahí podamos establecer un diagnóstico, formulación, ejecución y evaluación. Esto nos va a llevar el proceso para la construcción de políticas públicas ambientales. Por ejemplo, bien podríamos plantear la agenda ambiental desde mi hogar, en el cual yo planteé la problematización de la generación de residuos sólidos urbanos que estamos generando en mi casa. Tengo que hacer un diagnóstico primero. Y eso me llevaría a determinar, abrir mi bote de residuos y ver qué residuos estoy generando. A partir de ese diagnóstico, eliminar y determinar, bueno, estamos generando tanto de residuos orgánicos, tanto de residuos que son reciclables y tanto de residuos que no son reciclables. Esto me va a ayudar a determinar una formulación para poder disminuir esa generación de residuos desde mi hogar. Plantear estrategias que van a cambiar mi forma en que estoy consumiendo. Entonces, tal vez ya no voy a consumir tantas botellas de agua, no voy a consumir tanto plástico. Decido cambiar mi termo de plástico y necesito implementar y llevarme un termo, que ahí pueda yo llevar mi agua, que pueda yo llevar mi café, que pueda yo llevar cualquier líquido. Eso me va a ayudar también a determinar o formular una estrategia a nivel familiar que digamos, bueno, vamos a disminuir a la mitad el consumo de la basura que estamos generando en la semana, y eso nos va a llevar a pensar en estrategias para cambiar nuestros hábitos de consumo, en el cual, bueno, si yo salgo a comer, no voy a permitir que me den mi comida en unicel, que me den mi comida en platos de plástico de un solo uso. Llevo mis propios toppers, me llevo mis recipientes, que ahí me den la comida y ya me la llevo a consumir a mi hogar. Con eso estaríamos disminuyendo el consumo de plásticos, que esa sería la ejecución. Y al final de la semana, al final del mes, abrir otra vez la bolsa de los residuos y hacer ese diagnóstico y determinar cuánto es lo que logramos disminuir con el cambios tan sencillos en nuestros hábitos de consumo. Y eso me va a llevar otra vez a determinar la problematización y empieza el círculo, que será un círculo virtuoso. Pero para esto necesitamos que estos círculos virtuosos la participación de la ciudadanía debe de ser fundamental en el establecimiento de estas agendas ambientales. Y les recuerdo, estas agendas ambientales pueden ir desde mi hogar, desde mi colonia, desde mi comunidad, desde mi ayuntamiento, a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel internacional. Pero esta agenda tiene que compartirse con la ciudadanía. De manera general, esto es lo que quería iniciar a hablar de la importancia que tiene la educación ambiental. Y más que dar un concepto de educación ambiental es ver cómo la podemos aplicar. Cuando ustedes vayan a ver los diferentes videos que tenemos preparados y al finalizar en el último video van a poder tener una capacitación ya más completa en el tema de la educación ambiental y poder realizar este círculo virtuoso que vimos de la problematización, del diagnóstico, de la formulación y poder hacer las evaluaciones necesarias para establecer la agenda ambiental desde mi hogar. Esto era lo que queríamos participar, lo que les quería compartir en este primer video y esperamos que nos puedan acompañar en el resto de los videos para que puedan llevar una capacitación de educación ambiental que estamos haciendo un gran esfuerzo desde la Secretaría del Medio Ambiente para poder llevarles esta información a ustedes como ciudadanos. Muchísimas gracias. Veracruz me llena de orgullo. Veracruz, Gobierno del Estado.